José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Voces de mi Cantón, un programa de y para su comunidad. Voces de mi Cantón, el programa con sello de garantía del Colegio de Periodistas de Costa Rica, con el periodista Carlos Garita Rojas. Buenas tardes amigas y amigos de su programa Voces de mi Cantón, acá por Radio Costa Rica, 930 amplitud modulada del dial, también nuestras plataformas digitales móviles y nuestro canal de YouTube como Voces de mi Cantón. También estamos en Facebook Live como Radio Costa Rica y nuestra retransmisión en Voces de mi Cantón. Hoy con un gran amigo de hace bastantes años, ¿verdad? Bastantes años. Ya diríamos décadas, Oshan Castillo Loría, politólogo, y que está aquí con nosotros compartiendo un tema muy interesante como lo es las municipalidades y su labor en el desarrollo económico del cantón y el papel de los partidos políticos cantonales. No nos va a dar tiempo obviamente para todo lo que queremos hoy tocar, pero sin duda alguna un abrebocas con una persona que yo respeto mucho, con un gran profesional y que hemos crecido. Y yo creo que ya vamos envejeciendo, tratando temas importantes acá, no solamente en Voces de mi Cantón, él también tiene su programa Analizando en Radio La Gigante, que son todos los días, de lunes a viernes. De 9 a 9 y 55 de la mañana, con retransmisión de 10 a 10 y 55 de la noche. Ok, para que ustedes lo escuchen en Radio La Gigante, ¿qué frecuencia es? 800 AM. 800 AM, así es que para que ustedes escuchen Analizando con Oshan Castillo. Oshan, ¿cómo estás? Bienvenido. No, gusto, un placer. Hace rato no compartíamos, ¿verdad? Hace rato, creo que la última vez que compartimos teníamos pelo los dos, lo cual ya refleja a las amigas y amigos que nos están viendo por el Facebook Live la cantidad de años que tenemos de ser amigos y a la orden para tratar los temas que tengas a bien en este Voces de mi Cantón. Antes de entrar con este tema de lo que es la labor de un gobierno local, en la parte económica, en la dinamización de la economía cantonal, hay temas que no podemos hacer de un lado. Tema Chile, tema México, para mí un estado fallido, y la renuncia de la ministra de Hacienda. Usted me dice, con esos tres temas. Tal vez vamos a hacer una concatenación de lo que ha significado para América Latina este último tiempo. El caso chileno es un caso muy particular porque lo que está reflejando es algo que ya era evidente desde hace mucho tiempo, que es el agotamiento del modelo monetarista, economicista o neoliberal. Es decir, la salida de Allende, que fue el primer gobierno socialista que ganó por las urnas el ejercicio del poder político, llevó a Chile a la instauración no solo en términos políticos de una dictadura, es el caso pinochetista, sino que fue un laboratorio para la escuela de Chicago, es decir, para los Chicago Boys, los economistas de Chicago que buscaban, resumidamente, una injerencia del mercado como gran organizador social y que no fuese el Estado. Eso generó lo mismo que está pasando en Costa Rica,
Es decir, nosotros estamos con un tejido social partido entre los que se han visto beneficiados por el modelo y los que no se han visto tan beneficiados por el modelo. ¿Qué sucede? Que la chispa enciende por donde menos se imagina uno. El aumento de tarifas en el metro significa para muchos estratos sociales en Chile el gasto o inversión de un 10% de su presupuesto, lo cual significa y refleja los grados de desigualdad y los malos ingresos que se tienen, punto aparte de observar en los movimientos estudiantiles una lucha que viene desde el 2005 en el sentido de luchar por mejorar la educación pública, porque la mejor educación es la educación privada. Todo esto es parte del modelo monetarista y por supuesto, y claro está, el sistema de pensiones, que nosotros copiamos algo del sistema de pensiones chileno con lo que se conoce como la ley de protección al trabajador. ¿Qué fue lo que pasó en Chile? En Chile pasó que había un sistema público de pensiones muy fuerte. Se comenzó a establecer paralelamente un sistema de pensiones privado, como el caso aquí del ROP, ¿verdad?, por decir algo, y de un momento a otro el sistema público quebró. Entonces lo que le dijeron a la gente es: usted tiene su pensión complementaria, porque de eso va a vivir, porque ya la otra no existe. Que eso pueda suceder aquí, uno no puede decir que no estemos exentos a una cosa de esas, ¿no? Y hablando, Ocean, de que Chile es uno de los países más desiguales del en la mundo, parte social del mundo. Del ¿verdad? mundo, así es. Inclusive un 1% tiene más del 20% de la economía chilena. Así es. Y para buscar paralelismos dentro de lo que cabe, Costa Rica es de los países más desiguales de la región centroamericana. Y uno viene a ver que es el mismo modelo prácticamente, con matices que derivan de la habilidad política de algunas clases. ¿Con qué? Con matices. Ah, ya. Sí, no, con matices. nada más era así. Sí, pero no esos, sino Sí, los buenos. Es decir, la profundización del modelo neoliberal en Costa Rica les ha costado mucho. Y a pesar de eso han tenido fortísimos avances, incluido este gobierno que deriva de un partido político que decía que no era neoliberal, pero que entregó al sector económico al monetarismo. Esto me liga con la renuncia de la ministra Rocío Aguilar, porque al final Rocío Aguilar, ¿quiénes están doliendo por la salida de doña Rocío? Los sectores más poderosos de este país, para los cuales este gobierno ha gobernado, y no los sectores populares, ni el bienestar del mayor número, ni siquiera para los sectores medios. Pregúntese usted en su casa, o usted que nos está viendo, cómo le está yendo con el pago del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Totalmente. Esa es una realidad, y en ese sentido, este no es un gobierno ni de Liberación Nacional ni de la Unidad Social Cristiana, es un gobierno del Partido Acción Ciudadana, en donde los sectores más poderosos económicamente de este país, que no son parte de la base social del voto PAC, porque ellos nunca los apoyaron, están felices y están contentos. No en balde las grandes cámaras empresariales, que en el fondo son sindicatos, pero son sindicatos de los empresarios. Por eso ellos no critican a sus propios sindicatos, critican a los otros, pero los de ellos no los criticarán ni a patadas. Lo que están diciendo es no, que encuentren una persona que sigue en la misma línea, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. ¿Y quién va a querer comerse ese chicharrón? Eso es otro tema, porque también debemos tener claro, a doña Rocío se le han mandado miles de flores, ¿verdad? Miles de flores, pero esta reforma es incompleta. Esta reforma que estamos viviendo es incompleta. Es un primer paso. Es un primer paso y debería ser ajustado, Entonces, una persona que es aplaudida por una reforma que es incompleta es una situación que se torna compleja. Pero además, habría que observar si el perfil del nuevo ministro o nueva ministra de Hacienda va a ser concordante con la visión monetarista del equipo económico del gobierno. ¿Se retiró doña Rocío por orgullo o es que no tenía ninguna viabilidad política al seguir? Yo creo que ella fue perdiendo espacio político. Pero fue muy rápido. Pongo un antecedente, sí, por supuesto, que fue el acuerdo del presidente ejecutivo de la Caja con los sindicatos en materia de regla fiscal para la institución. Que había ¿verdad? un roce entre Macaya y doña Rocío. Sí, porque la idea de los grupos sindicales era sacar a la Caja costarricense de la regla fiscal y doña Rocío no lo permitió.
Esto significó que ella fuera perdiendo espacio político y al final, en la confrontación con las universidades por el FES, ella no fue convocada a la negociación, con lo cual prácticamente lo que le estaban diciendo es, no, aquí tenemos que ceder porque este gobierno en términos de presiones es muy blandengue y entonces cede a presiones de un lado y del otro. Pero las becas nunca estuvieron en cuestión en esta discusión del FES. ¿O sí? Mira, cuando... Porque La Nación dice una cosa, bueno, pero Cere es que... Hoy dice otra cosa, sí. parecida, sí. Y los demás medios tienen otra. Sí, lo que sucede es que, Carlos, vos sos periodista y lo sabes claramente, uno de los grandes problemas del periodismo actual en Costa Rica y en otras partes del mundo es que la línea editorial rompió la barrera con las salas de redacción. Y entonces la línea editorial de los medios está incidiendo en la elaboración de la noticia y en la presentación de la noticia. Cuando me dicen a mí que La Nación o que Cere Hoy están presentando un enfoque determinado, a mí no me extraña. O sea, vos decís que los dueños de los medios de producción se metieron en la sala de redacción. Los dueños de los medios de información, sí. Okay. Sí, por supuesto. Y eso tiene una evidencia. La evidencia fue el famoso editorial del periódico La Nación a favor del TLC. Y ahí se vio claramente. ¿Te acuerdas? Sí. Qué buenos programas tuvimos en ese tiempo. Sí, ¿verdad? sí, yo recuerdo esto. O sea, nos llegó a Fuerza Pública, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Nos llegó a proteger diciendo que estamos a favor cuando estuvo aquí Marco Vinicio Ruiz. Es correcto. ¿Verdad? Que casi que lo tuvo que sacar la Fuerza Pública escoltado de nuestro programa porque era increíble en ese tiempo. Andy, yo creo que también estaba con nosotros en ese momento en cabina. Y obviamente la gente no se dio cuenta, pero en ese tiempo no había Facebook Live, ni había nada de eso. Pero tuvo que salir don Marco Vinicio Ruiz escoltado. Así es. Y después varias gente pues quedó un poco molesta por el trato. Pero bueno, fueron otros temas que todavía hay gente que está resentida. Y hay gente que estaba pegada al pasado. Es decir, que siguen creyendo que Oscar Arias es presidente, que seguimos ese tema que ya no vamos a andar en Hyundai sino en BMW. Sí, y lo dicen constantemente. ¿Acuerdas? Sí, lo dicen constantemente. El caso mexicano. Sí, el caso mexicano es un caso, vos hablabas de un Estado fallido. Estado fallido es una categoría que se utiliza en la ciencia política para hablar de un aparato institucional estatal que no funciona para realizar sus labores fundamentales, entre ellas la protección del pueblo, de la colectividad, que es la función de seguridad. Entonces terminó soltando a un hijo de un capo para que no se mate más gente. Como justificación, pero en el fondo lo que estás diciéndole a esos poderes fácticos, entiendas el narcotráfico, es de ustedes pueden hacer lo que quieran porque les tengo tanto miedo que al final ustedes son los que tienen el poder real, ¿verdad? Ese es el problema que está pasando en México en este momento. Nos vamos a ir a la pausa, nada más sin antes recordar que estamos con Oshan Castillo Loría, acá en Voces de mi Cantón, y vamos a estar conversando de las municipalidades y por supuesto también su labor en la propiciación de pues un clima favorable para la inversión, para la generación de empleo. Ahora que estamos muy llenos de promesas, ¿verdad? Por todo lado, farmacias van, farmacias vienen. Casas van, casas vienen, pero lo cierto del caso, puro colacho, ¿verdad? Todos como el niño, ¿verdad? Repartiendo las hojas para que escriban, y la verdad es que se demuestra con esto un gran desconocimiento, no solamente del Código Municipal, del Plan de Desarrollo Cantonal, de lo que es también un plan regulador de parte de muchos candidatos, no solamente Montes de Oca, hablemos a nivel nacional de los 82 cantones. Nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos. ¿Tiene WhatsApp? Entonces escríbanos al 7163-9073. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca, las calles que usted tiene cerca, la seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. La luz de una vida es capaz de encender a muchas otras. No dejes que la luz de tu vida se apague contigo. Hereda vida.
cientos de personas esperan por un trasplante. La donación de órganos es un acto de solidaridad que no requiere trámites ni formularios. Hablemos con nuestra familia y amigos acerca de la donación de órganos. Fundación de Trasplantes. Esta era la voz de Nelson Carvajal. Se mostraron extrañados por las llamadas que desconocidos hacen para amenazarlos de muerte por las denuncias que están haciendo. El caso ya es conocido por las autoridades. Nelson Carvajal, periodista radial en Pitalito, Colombia, fue acribillado a balazos por un grupo de sicarios. Este asesinato y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Esta campaña de la CIP es auspiciada por la Fundación Knight, la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR y esta emisora. Terminemos con la impunidad. Prevenir evita el desastre. Si nota que postes, árboles y otras estructuras están inclinadas, podría encontrarse en una zona propensa a deslizamientos. Un mensaje del Ministerio de Educación Pública y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y de esta emisora. Voces de mi cantón. Continuamos acá en Voces de mi Cantón y le recuerdo que estamos con Oshan Castillo Loría. Él es politólogo y está aquí con nosotros compartiendo algunos minutos de esta hora de 3 a 13:55 de la tarde en Voces de mi Cantón. Oshan, 43 partidos fueron los que se inscribieron cantonales en la elección pasada 2016. Ahora son 87 partidos cantonales los que tenemos. ¿Cómo podemos analizar eso? Esta situación donde la gente quiere más participar con partidos orgánicos, endémicos de su cantón. Aquí el asunto es que la crisis del sistema de partidos políticos a nivel nacional se refleja a nivel cantonal. Hay que sumar un tema, y es que en Costa Rica, contrario a otros países de América Latina, el caso boliviano por ejemplo, usted para participar en política tiene que participar a través de un partido político. Es decir, si usted quiere acceder al poder, accesar al poder, tiene que hacerlo a través de un partido político. No hay otro instrumento, no hay otra herramienta. Entonces se cumple aquello que escribiera el colega Ronald Alfaro Redondo del proyecto Estado de la Nación, cuando decía: en política, en tanto tengo un partido, existo. Esa es la realidad. Y desde la perspectiva cantonal, estamos hablando de 82 cantones, son realidades muy desiguales, muy asimétricas, lo cual a su vez dificulta el análisis global de la campaña, ¿verdad? Y hace caer a muchos políticos en un error, que es comparar la campaña cantonal con una potencial campaña nacional. Entonces usted escucha a partidos políticos nacionales decir: si nos va bien en la municipal, nos va bien en la nacional. Error absoluto. Usted no puede comparar cosas que son muy distintas. Y los contextos de estos procesos electorales son totalmente diferentes. Ahora bien, habrá que observar a nivel de los partidos. Bueno, primero quiero decir que, por ejemplo, hay especialistas del área municipal que lo que te dicen es que los partidos nacionales no deberían de participar en la campaña municipal, pero eso implicaría regulaciones de tipo jurídico que me parece que están fuera del ámbito de la constitución política. O sea, eso se lo apea a la sala constitucional en cualquier momento, una idea de ese tipo. Pero lo otro que sí quiero decir es que a nivel de los partidos cantonales tienen que probar las dos funciones de un partido político. ¿Cuáles son esas dos funciones? La mediación, es decir, la interpretación de las demandas de la voluntad popular volcadas en planes y programas de llegar al poder. Tienen que saber qué es lo que quiere la gente. Y la movilización, no basta con que te apoye la gente, no, tenés que movilizarla a votar, tenés que motivarla para que vaya a votar. Esto es muy importante en procesos electorales que han tenido los procesos municipales hasta un 64% de abstención, en donde participa prácticamente solo un tercio del padrón electoral. Es muy importante para los partidos la capacidad de movilización, y eso tienen que probarlo en el terreno, ¿no? Y es interesante saberlo porque, por ejemplo, los partidos políticos cantonales tienen muy buena opinión, tienen opinión inclusive favorable, pero a la hora del voto ese es el problema, no votan por ellos.
Sí, en algunos casos. En otros casos lo que se da con solo 4 cantones tienen partido político cantonal sí, en el poder. En el ejercicio del gobierno. ¿A qué se puede ver eso, oye? Yo lo que creo es que hay un componente conservador en la mentalidad y en el comportamiento electoral del costarricense, en el que lo que te dicen es que más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces tratan de hacer una apuesta, digamos, hacia lo más conocido, que por lo general son partidos políticos nacionales, y a veces eso le sirve a los partidos políticos cantonales que ya han ejercido el poder, porque se tornan en los viejos conocidos, y ya los otros son viejos conocidos o nuevos por conocer. Es el caso de Curridabat siglo XXI, por ejemplo, o la Junta en Escazú. Esa es una realidad. Lo otro es que hay que conocer la realidad del cantón, hay que establecer, me parece a mí, debería de partirse de un diagnóstico comunal de la realidad cantonal para poder tener un buen plan de gobierno y saber a lo que se está, porque recuerdo, no sé si fue la campaña pasada o la tras anterior, el movimiento libertario, digo los nombres, ustedes me conocen, claro, y yo siempre hablo claramente. El movimiento libertario en Tibás presentó a un candidato a alcaldía que canta muy lindo. Verás que el muchacho ya es muy afamado como cantante. Claro. Pero de política municipal, el hombre no sabía nada. Cantante de Marfil. Sí, así es, okay. Señor Rogers. C.P. Rogers. Entonces, en esa línea de cuando el hombre llegaba a los debates, y era muy conocido, la gente lo saludaba y todo, pero a la hora de responder las preguntas, el hombre no sabía nada, no conocía nada. Ese tema ahorita le vamos a sacar un paréntesis, pero ¿qué potencialidades ves vos en candidaturas en partidos cantonales? ¿Qué cosas positivas poder rescatar de una receta que sea de un partido cantonal, que podría decir lo que es en la mayoría, que son llenos de personas comunalistas, ¿verdad? Que no quieren enfilarse en partidos nacionales que no responden realmente a las necesidades cantonales, sí, sino a cúpulas y a campos ya preestablecidos, sí, en un cantón, pongamos el ejemplo de Montes de Oca, por ejemplo. Sí, hay dos ventajas. Una es la cercanía del electorado, el conocimiento del cantón y el conocimiento del ambiente político electoral en el que te estás moviendo. Eso es indudable. ¿Cuál es una desventaja de un partido cantonal? Porque también hay que decirlo, el transfugismo político. Desgraciadamente es el caso del señor Matis en Limón. Uh-huh. Este señor comenzó con un partido nacional y fue bajando y terminó en un partido cantonal y se fue pasando de partidos. Muchas veces eso sucede, pero eso también es fruto de la crisis del sistema de partidos políticos. Pero los partidos políticos cantonales tienen ese elemento central. Conocen el cantón, es decir, el cantón no es un componente de un proceso electoral más grande, que es lo que sucede con los partidos políticos nacionales, y la cercanía de la dirigencia cantonal con el electorado y el conocimiento de la organización de la sociedad civil en ese cantón, que eso es muy importante. Antes de irnos a la pausa, sí quería preguntarte algo interesante que me surgió en ese momento, y es ¿cómo ven los partidos cantonales cómo ven los partidos nacionales a un partido cantonal? ¿Cómo crees vos, con qué visión pueden ellos verlo? ¿Con menosprecio? ¿Es una competencia que hay que tenerle cuidado? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esto es como el fútbol, ¿verdad? Hoy estaba haciendo muchos símiles con el fútbol. De la boca para afuera, dependiendo de la realidad del cantón, lo que uno encuentra es que muchas veces hay desprecio solapado. Todo lo que te dicen, no, todos competimos, todos vamos por los votos, no, jamás. Es más, yo conozco a fulano, eso se va a vivir mucho en los debates. No, si yo a usted lo conozco también, y acuérdese que usted y yo hemos trabajado en tal cosa y en tal otra. Dependiendo, y esto es muy importante, dependiendo de los estudios de mercadeo electoral, las dirigencias asumen una actitud frente a sus competidores. Otro de los grandes problemas, y eso está relacionado con las falencias de recursos de muchos partidos, es el hecho de que muchos se lanzan sin un estudio de mercadeo electoral, ¿verdad? Y eso es fatal.
Eso es fatal, porque al final, sí, vos conoces una realidad cantonal y conoces determinados sectores, pero para conocer el electorado se necesita un planteo de mercadeo electoral y para eso se necesitan muchas veces recursos. Otras veces no, porque los partidos políticos a veces están conformados por profesionales de diversas áreas, ¿verdad? Entonces tienen que aprovechar los recursos que se tienen, ¿verdad? No, y otra cosa también interesante, Ocean, y amigos y amigas que nos sintonizan, es los recursos. No es lo mismo pues tener en un partido nacional que tiene recursos, que es una maquinaria electoral, pongamos pues los partidos tradicionales, añadiéndole el PAC, que Sí. todas las votaciones del PAC han sido particulares, ¿verdad? Sí, así es. Versus un partido cantonal. Sí, así es, pero también donde vos encontrás tus fortalezas, podés subrayar y dirigir los recursos, por más limitados que sean, y lograr importantes triunfos. Es el caso, de nuevo, de Curridabat siglo XXI, es el caso de la Junta, me parece a mí. Y es el caso, por ejemplo, de un partido que se llama Partido Avangares Unido, y que está haciendo una estrategia en redes sociales que a mí me llama mucho la atención y que parece que les está haciendo muy efectiva en su caso particular, ¿verdad? Que las redes sociales juegan un papel importantísimo en lo que es la campaña hoy día para llegarle a más personas. Nos vamos a ir a la pausa. Estuvimos hablando un poco de los beneficios, de las posibilidades positivas y potencialidades que puede tener un partido político cantonal, ¿verdad? Con ese arraigo, esa cercanía a la gente, ese responder realmente a prioridades cantonales y no a ideas hasta progres, ¿verdad? Como dicen ahora. Eso es interesante saberlo. Después de la pausa, vamos a estar conversando ya lo que es la parte económica, cómo una municipalidad puede entrarle a lo que es la dinamización de la economía cantonal. En este caso, pues hablando también de Montes de Oca, un cantón que mucha gente lo ve como suburbio, y que nosotros, esta agrupación política Avance Montes de Oca, queremos quitar esa parte de lo que es suburbio para tener su propia identidad, no apelando a sentimientos a veces hasta inútiles, ¿verdad? Sino realmente con pues planes, con estrategias, con trabajo, con realismo, con planes aterrizados, y eso es lo que nosotros estamos buscando con Avance Montes de Oca. Nos vamos a la pausa, estamos con Ocean Casillo acá en Voces de mi Cantón. ¿Tiene WhatsApp? Entonces escríbanos al 7163-9073. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. La luz de una vida es capaz de encender a muchas otras. No dejes que la luz de tu vida se apague contigo. Hereda vida. Cientos de personas esperan por un trasplante. La donación de órganos es un acto de solidaridad que no requiere trámites ni formularios. Hablemos con nuestra familia y amigos acerca de la donación de órganos. Fundación de Trasplantes. Esta era la voz de Nelson Carvajal. Se mostraron extrañados por las llamadas que desconocidos hacen para amenazarlos de muerte por las denuncias que están haciendo. El caso ya es conocido por las autoridades. Nelson Carvajal, periodista radial en Pitalito, Colombia, fue acribillado a balazos por un grupo de sicarios. Este asesinato y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Esta campaña de la CIP es auspiciada por la Fundación Knight, la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR y esta emisora.
Terminemos con la impunidad. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca. Las calles que usted tiene cerca. La seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Prevenir evita el desastre. Si nota que postes, árboles y otras estructuras están inclinadas, podría encontrarse en una zona propensa a deslizamientos. Un mensaje del Ministerio de Educación Pública y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y de esta Voces emisora. de mi cantón. Usted nos puede seguir por nuestro canal de YouTube como Voces de mi Cantón. También nos puede sintonizar por los 930 amplitud modulada del dial y por nuestro Facebook Live como Voces de mi Cantón y nuestras aplicaciones móviles. Y estamos conversando hoy empezamos con varios temas a nivel latinoamericano, que eso lo podemos dejar para después hablar un poco más holgado de ese tema, y más que hemos copiado mucho el modelo chileno, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que se las trae. Después hablamos de las bondades de estar con un partido cantonal que prácticamente se duplicó la participación de partidos cantonales, y añadiendo también un cantón más en esta ocasión. Sí, son 82 cantones. Aquí hay que decir varias cosas, lo decía en el segmento pasado, es decir, analizar la campaña no es fácil. Hay gente que le pide a uno como analista político, analice las elecciones municipales, como decir, saque un conejo de un sombrero. Son 82 cantones, son 82 realidades diferentes, los sistemas deportivos políticos son distintos, las necesidades son diferentes. Pero indudablemente hay que decir también, y esto nos permite entrar en el tema de lo económico, que Costa Rica, si uno observa la evolución del sistema político costarricense, este sistema desde los tiempos coloniales es muy centralizado. Entonces nosotros entendemos por política, la política del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y por lo general el ciudadano promedio a veces dice, o muchas veces dice, que las municipalidades no funcionan. Cuando se le preguntan por qué no funcionan, no saben qué es una municipalidad, no saben cuáles son las funciones que tienen, no saben cuáles son los límites que tienen, cuáles son las capacidades de coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno local para lograr una inserción económica mejor. Que era lo que hablábamos, ¿verdad? Hablar de farmacias, claro. Por ejemplo, ¿verdad? Para hablar de farmacias. De ahí, el ente rector de la política de salud es municipal. No, señor, es el Ministerio de Salud. Y hay un brazo ejecutor, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces dice un candidato a alcalde, le dice, le va a poner una farmacia en la esquina. No, eso se tiene que tramitar a través del gobierno central en mucho. Pero ahí no saben de lo que están hablando porque no saben lo que es la municipalidad. O por ejemplo, el asunto de casas. Por ejemplo, el problema de vivienda. Y les voy a decir, si usted tiene un problema de vivienda o necesidad de vivienda, usted puede ir al Bambi, llena el formulario, se le hace el estudio, sí. Pero yo no entiendo por qué mediar con un diputado, una diputada, aunque vos me dijiste ahora, porque ahora estamos hablando fuera del aire en el programa, fuera del programa, y estamos hablando que eso es una práctica muy común. Eso es muy común. ¿Verdad? De tocar temas sensibles, sino que lo digamos nosotros, por ejemplo, con el Cantón de Vázquez de Coronado, donde el anterior alcalde prometió a los asentamientos humanos, pues que los 8 años en que no estuvo el PLN en el poder, eso está hablando en el 2005-2006, cuando fue el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco, pues entonces resulta que hubo 8 años de inactividad en vivienda, y llegó un candidato a alcalde, ganó, por cierto, ¿verdad? Ofreciendo vivienda y demás, y resulta que cuando llegó don Oscar Arias al palenque parroquial en el 2008, le preguntamos a un colega y este servidor que si sabía los problemas de vivienda en Vázquez de Coronado, dijo desconocerlos completamente. Sí. Entonces, eso que vos dijiste, el desconocimiento del aparato municipal, es el que lleva a la gente
por la esperanza, por la necesidad, a decir, bueno, la persona que me ofrezca una casa o me ofrezca una olla arrocera, ¿verdad? Para hacer un poquito de sátira, ¿verdad? O un trabajo en la municipalidad, O porque un hasta trabajo. con esa especificidad te lo dicen. No, tiene que ser en la municipalidad para agarrar hueso. ¿Ah? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por desconocimiento de la gente? Indudablemente. ¿Y a quién le sirve mantener ese desconocimiento del régimen municipal? Yo creo que sobre todo le sirve a los políticos que utilizan la política municipal como trampolín, porque en el sistema político costarricense se ha cambiado mucho ya, pero hubo un tiempo en el que la Asamblea Legislativa se veía como una gran municipalidad. ¿Recuerda usted a aquel diputado de Cartago que estaba luchando por el acueducto cada vez que era reelecto? Bueno, Claro. por ejemplo, o... Cachimbal. sí, o gente que legislativiza, es decir, cree que la municipalidad es un poder legislativo en chiquito. Y hay algo de eso, pero las funciones son totalmente distintas. Además, las realidades municipales son distintas. Hay municipalidades que brindan servicio de agua potable, por ejemplo, otras no. Muchas tienen en común el tema de la infraestructura, que es esencial para la iniciación económica, pero otras tienen que estar combatiendo con los intereses del gobierno nacional. En fin, hay que conocer muy bien la realidad cantonal y el marco jurídico en el que se mueve una municipalidad. Hay regidores que llegan a las municipalidades y no saben qué es un regidor. Hay alcaldes que llegan a la alcaldía y no saben para qué es un alcalde. Todavía esta es una elección harto complicada porque hay cantones en donde hay estructuras particulares que no hay en otros cantones y que deben ser tomados en cuenta. En esa línea también, este es uno de los problemas de los partidos nacionales, por cierto, una desventaja en relación a los partidos cantonales, que ellos ven realidades como homogéneas. Entonces, hay candidatos de partidos nacionales que te hablan como si te hablaran desde San José, cuando en realidad están compitiendo por decir algo medio queso de los chiles, ¿verdad? Un electorado de ese tipo. Entonces se da ese tipo de situación. A esto colabora, hay que decirlo, ese es tema de otro programa, el sistema educativo, que a nosotros, yo lo dije en mi programa, lo repito aquí, yo no sé qué están dando en los programas de estudios sociales y de cívica en este momento en la escuela y en los colegios de este país. Esto es una barbaridad. Y además, por si fuera poco, en materia de ignorancia, por ejemplo, hay gente que te dice que las municipalidades no tienen que ver con educación y eso es totalmente falso, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Porque hay una realidad de interrelación entre los colegios y las escuelas de los cantones y las propias municipalidades, pero la gente no sabe eso y los candidatos tampoco se preocupan por educar cívicamente a su electorado. Hay más de 500 escuelas en el país con problemas de infraestructura y en nuestro cantón hay 3 o 4 escuelas con orden sanitaria. Y resulta que el nuevo edificio de Ciencias Sociales lo grafitean y ahí no pasa nada. ¿Qué mensaje estamos dando ahí? Sí, No estamos dando un buen mensaje. Estamos acá en Voces de mi Cantón y por Radio Costa Rica y estamos conversando con Oshan Castillo Loría, amigo de este programa, politólogo y que siempre, antes peleábamos mucho, ahora ya no peleamos tanto porque nos hemos hecho un poco más viejos, no tan sabios, pero sí un poco más viejos. Y pues algo muy importante que tiene que generar un gobierno local es la generación de riqueza en un cantón. Sí, ciertamente, y te lo digo, uno por ser candidato a alcalde, por Avance Montes de Oca, le han llegado varios mensajes. Mira, es que si vos ganás, entonces me puedes meter a mí en la municipalidad. Sí. O más, y empleados municipales que dicen, mira, si vos ganás me puedes cambiar de puesto. Bueno, son cosas que totalmente rechazo porque si lo apoyan o apoyan al partido es por una convicción de un plan de gobierno, no porque simplemente hay un interés de mejorar, que obviamente se puede mejorar, pero que esa no es la idea principal. Pero las municipalidades son propiciadoras de inversión en los cantones. Sí. Tenemos que ser municipalidades y corporaciones, más bien corporaciones municipales que tengan todas las calidades para decir vamos a generar inversión en el cantón, poniendo y teniendo muy claro que tenemos que actualizar el plan regulador, que Montes de Oca
ya se inició ese proceso, Ocean, pero también decir, necesitamos capital sano que pueda invertirse en nuestro cantón, tanto por inversionistas foráneos, como por micro, pequeña empresa, por parte de emprendedores. Sí, aquí hay dos cosas. El último o penúltimo informe sobre el estado de la nación en desarrollo humano sostenible planteaba cifras espeluznantes de cantones en donde el plan regulador es despreciado. O no existe, o no es consultado, o no es bien consultado. O desactualizado. O es desactualizado. Entonces ese es un tema fundamental. El tema del plan regulador es un tema esencial para posicionar y reposicionar a las municipalidades, no solo como las ve mucha gente, como prestadoras de servicios, sino como verdaderos espacios de participación política. Eso por un lado. Por el otro lado, has hablado algo muy interesante y vale la pena hacer el apunte, indudablemente, que es el tema de los capitales sanos. El tema de los capitales sanos viene desde la misma campaña electoral, porque nosotros tenemos una debilidad jurídica en lo que se refiere al control del financiamiento de los partidos políticos en elecciones municipales. Y eso es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque estábamos hablando de México. En México, el posicionamiento del financiamiento de las campañas electorales por parte del narcotráfico comenzó en los partidos municipales. Y aquí nosotros ni por la cabeza se nos pasa quién está financiando a quién, cómo, a cambio de qué. No hay almuerzo gratis, ¿verdad? A cambio de qué está financiando. Y aquí uno encuentra partidos políticos que tienen 5, 10, estoy siendo moderado, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 millones para gastar en campaña política. ¿Y la plata de dónde salió? Ah, no, es que nosotros, que esto. No. Ese es un riesgo. Si el partido político no tiene transparencia en lo que se refiere a su financiamiento, téngale cuidado, porque muy posiblemente no sea transparente a la hora de establecer proyectos en la municipalidad. La creación de riqueza es importante. Y lo que es también la producción y la distribución y el consumo de bienes y servicios. ¿Cómo ves vos que una municipalidad pueda estar en eso? Porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado de la SPEN, que vos lo conoces, que es de la inversión mixta, público-privada, ¿verdad? Que ya está en el Código Municipal. Sí. Y que San José ya está, la Municipalidad de San José está incursionando un poco en ese sentido. Y hablando un poco más aterrizado en la parte, por ejemplo, que vos hablabas de un candidato fuera del aire, que hasta promete farmacias en las esquinas. Ah, sí. ¿Verdad? Pero bueno, sí se pueden hacer farmacias, pero se tienen que hacer, como decís vos, con el debido proceso. Se pueden hacer también cooperativas de servicios. Correcto. Hablarnos un poquito de esa parte, porque la gente tiene, y el habitante tiene la mala costumbre o la memoria de decir, no, la municipalidad me recoge muy bien la basura. Eso es. La municipalidad me tiene el caño y la acera bien limpio. Eso es. Pero la generación de riqueza, la generación de inversión va más allá de recoger los desechos sólidos. Así que es. hay una ley GIR que está creada desde hace unos 8 años. Sí. Pero no solamente es eso. La municipalidad tiene que meterse de lleno en el desarrollo del cantón. Por supuesto, y tienen un bastión muy cercano, y ese bastión muy cercano es la infraestructura. Indudablemente, si una municipalidad no se preocupa por la infraestructura del cantón, estamos en seriosísimos problemas. Estamos hablando de aceras, cunetas, obras conexas, calles municipales, en buen estado. Correcto. Y en términos del proceso de distribución de la riqueza, me parece que las municipalidades podrían abordar mejor iniciativas como iniciativas de economía social, que están relacionadas con cooperativas, con asociaciones solidaristas, con verdaderos pactos con los trabajadores mismos de la municipalidad, porque esto está relacionado con la convicción que yo tengo como funcionario del trabajo municipal. El trabajo municipal no es un trabajo de escritorio. Es decir, la municipalidad, para posicionarse en términos de legitimidad ante el electorado, tiene que trabajar en el campo. Tenemos que conocer a los funcionarios municipales en el campo. Por ejemplo, no tener un alcalde en una oficina, por ejemplo. Por ejemplo. Sino que esté realmente presente en las comunidades. Así es.
O peor, un alcalde que es conocido por las malas obras, ¿verdad? Entonces, sí, ¿te acordás de, hablamos fuera del aire, ¿te acordás de la ciclovía en tal, de fulano de tal? ¿verdad? Entonces, no funcionó, ¿verdad? No, tenemos que plantearnos una verdadera revalorización y aquí de nuevo el tema educativo. Vos, para abordar tu aspiración política, no fue que saliste de tu casa un día y dijiste, "Ay, yo me veo cara de alcalde", ¿verdad? Aquí está con nosotros Sandy Torres. Sandy tiene un ejemplo muy bueno, con toreros, con toreros. Uno no sale y dice, no, mira, si a mí me queda bien el traje de luces, ¿verdad? Yo puedo ir a torear, ¿verdad? No. Vos hiciste un trabajo no sé cuántos meses y seguís haciéndolo, de estar yendo a las sesiones municipales, de conocer el código municipal, de conocer las relaciones entre gobierno nacional y gobierno local. Ese es el verdadero trabajo inicial, porque ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Después viene el trabajo en el campo, conociendo las demandas de la gente y estableciendo los planes y programas viables. Vean que el tema de la viabilidad es importantísimo para poder llevar al avance a un cantón. Y todo tiene una línea consecutiva, ¿verdad, Ocean? Porque, por ejemplo, nosotros, vos lo dijiste, alguien muy cerrado puede decir, sí, apoyemos al empresario, a la empresaria. Bueno, pero ¿cómo lo podemos apoyar? Con buena infraestructura, correcto, con seguridad ciudadana, ¿verdad? Con pues un rediseño de la zona comercial de un cantón. Así es. Con el diseño de la ciudad, que es muy importante, y aquí lo tenemos porque estamos con nuestro plan de gobierno, que ya también vos lo tenés. La incorporación de la industria en el plan regulador. No es posible que en un cantón como Montes de Oca no haya chance por el plan regulador que se tiene de tener, eso aquí en esta, ¿verdad?, de tener un plan regulador donde pues contemple la pequeña y la mediana industria, el incentivo para la creación de la economía de proximidad, algo que me encanta. Vieras a mí cómo me gusta la economía de barrio, donde se activa la calle, donde la gente sale a las aceras, sale a la calle a comprar, a la pulpería, al abastecedor. No es posible, por ejemplo, que en Montes de Oca no se pueda hacer una torre de 8 o 10 pisos porque el plan regulador no lo deja, y que abajo, vos lo has visto, que ya abajo la moda es tener por ejemplo, los supermercados de ¿qué es? De servicio, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, la gente ya no sale tanto a contaminar con los carros. Una guía comercial, por ejemplo, que pueda tener la municipalidad. Todas esas cosas van más allá, mi estimado Ocean, de simplemente decir, vamos a apoyar la productividad. Exactamente. Porque hay muchos candidatos y candidatas que dicen, vamos a promover el deporte. Sí, exacto. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo van a promover? Con las plazas cerradas en el cantón, para poner solo un ejemplo. Totalmente. Hablabas de la policía municipal, quiero rescatar ese punto. De acuerdo a los estudios... De la policía fuerza pública. Te lo voy a decir así, no creo y no creemos en la policía municipal. Ok, yo te voy a poner un dato que te puede poner a pensar. De acuerdo a los estudios de escala de índice de desarrollo humano y de desarrollo cantonal, los cantones mejor calificados son los que tienen policía municipal. Entonces es algo que puede o debe valorarse. Repito, las realidades son distintas. Yo no puedo decir, no, tenés que hacer policía municipal porque el otro tiene. No, hay que hacer una valoración. Pero sí ha resultado interesante en muchos cantones eso. Por cierto, es una demanda en Curridabat para hablar de diversidad de cantones. En Curridabat, no sé cuánto, aprobaron hace poco una moción para reasfaltar las calles, evidentemente con un interés electoral, pero no hay policía municipal y hay barrios del cantón que están muy descuidados en términos de seguridad, ¿no? En el caso de la policía municipal, casi que se invertirían 400 a 450 millones de colones al año. Nosotros lo que promovemos, y eso vos lo puedes debatir, aquí eso es una tribuna abierta, es que se le dé recursos anuales a la delegación de fuerza pública. ¿Verdad? Que eso los demás cantones no lo hacen. Bueno, es una valoración importante. Bueno, damos 100 millones de colones al año a la delegación, pero queremos patrullas, queremos radios de comunicación, queremos más efectivos, motocicletas.
Entonces ya uno como gobierno local golpea la mesa y le dice, aquí tenemos eso, estamos apoyando con delegaciones distritales. Bueno, esa es otra manera de ver las cosas. Sí, además hay que tomar en cuenta, digamos, en la valoración que ustedes como partido político hicieron, tomaron en cuenta una realidad que es que la infraestructura ya existe. O sea, la infraestructura en el caso de Montes de Oca ya existe, lo que hay que hacer es fortalecerla. Hay lugares en donde eso no existe. Aquí hay que decir esto como una realidad, y a mí me parece que además esto debe estar triangulado con la participación comunitaria. No me refiero al tema de la seguridad o solo a ese tema. El cantón es de todos, el cantón es de todos. Y es muy fácil estar reclamando y no participar. Y eso se está dando mucho en los cantones en Costa Rica. Y hay que tomar en cuenta además, y me parece que ustedes como partido político deben hacer conciencia de cuál es la realidad en el caso específico de Montes de Oca. Porque me imagino, Carlos, que te has encontrado durante muchos encuentros, muchas conversaciones con los ciudadanos diciendo, no, pero si nosotros somos un cantón próspero. Somos porque tenemos universidades, para poner solo un ejemplo. Y entonces usted cómo me viene a hablar de las necesidades de pobreza y de la necesidad de inserción económica en un cantón si nosotros somos prósperos. Esa es parte de uno de los problemas que tiene la ciudadanía costarricense. Creo, lamento decirlo, y a ustedes como partidos políticos les toca ser resorte de cambio, que esta sociedad es cada vez como de zombies, ¿verdad? Nosotros como país somos un país de zombies. Y volviendo un poco al tema latinoamericano, Ecuador, Chile, México, Argentina, Colombia, que está frágil el asunto ahí. Sí, y nosotros, viendo a ver si Saprissa gana hoy en Honduras, no sé qué partido, no sé, tenemos que cambiar la actitud de estar dormidos, de estar estar en otra cosa. En eso los vehículos de alienación de la clase política han sido muy efectivos en Costa Rica, pero para eso hay partidos cantonales, para cambiar esas cosas. Si hablamos de sociedades públicas de economía mixta, por ejemplo, eso es una herramienta. Qué extraño, esa herramienta está desde hace varios años, pero ninguna municipalidad la explota. Tengo la impresión de que lo que se ha desvirtuado es el concepto de economía mixta en la sociedad costarricense. Nosotros ya hemos perdido el concepto de economía mixta. Economía mixta es eso, Estado y empresa privada. Pero ¿qué es lo que le venden a usted? Y a ustedes se los van a ir a vender. A ustedes se los van a ir a vender en los diversos cantones. Digan que la empresa privada, ¿verdad?, es el gran motor y que ninguna instancia estatal, ni siquiera la municipal, puede meterse. No, hay que hacer alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas son fundamentales, sobre todo en los cantones, ¿verdad? Y en cantones como Montes de Oca son claves. En esto hubo un ejemplo que se rechazó y no sé por qué, que fue el caso de Belén en su momento, ¿verdad? Pues Belén logró en su momento alianzas público-privadas muy interesantes. Pero Belén como que se estancó un poco, ¿verdad? Sí, ellos se perdieron en el camino y me da la impresión que eso está relacionado, es una hipótesis, no lo puedo comprobar, está relacionado con los intereses entre la política nacional y la política local, ¿verdad? Quiero terminar con un tema rápido. Nos quedan 3 minutos, pero las municipalidades en este momento, Ocean, están cumpliendo con esa labor de ser punta de lanza del desarrollo económico, háblese de empleo, háblese de infraestructura, háblese de seguridad, háblese de ordenamiento urbano, generación de riqueza. Están las municipalidades y gobiernos locales, por donde se fundó la República, que después en el tiempo, como decís vos, se perdió ese rumbo. ¿Están las municipalidades realmente haciendo esa labor que tienen que hacer? No, la respuesta es muy rápida. No lo están haciendo. Y no lo están haciendo porque quienes llegan a la municipalidad no tienen conocimiento del rol de la municipalidad dentro del sistema político. Ese es el problema que estamos teniendo. Llegan regidores y no saben qué es ser un regidor, síndicos, concejales, exacto, alcaldes, vicealcaldes. Y los que medio saben lo que se están es proyectando para llegar a la Asamblea Legislativa, en el caso de los partidos políticos nacionales. Eso es lo lamentable. Qué bueno ese punto que decís al final. Muchos de los partidos nacionales
utilizan las elecciones cantonales como trampolín político. Sí, por supuesto que sí. Y como estructuras de fogueo de dirigencia, ¿verdad? Entonces, en el fondo no les interesa la actividad o que sea exitosa la actividad política municipal, sino foguear gente que después les va a servir en otras estructuras dentro del partido político. Eso nos conduce a otro tema, que es el tema de la descentralización, la desconcentración, en el que nosotros como costarricenses... ¿Cómo nos ha costado? Ha sido terrible porque nosotros no hemos logrado, ¿verdad? Y cuando hacemos la descentralización la hacemos mal, o confundimos descentralización con desconcentración, etcétera, ¿verdad? Es muy complicado. Esa situación ha sido muy complicada. Y en eso hay que mirar, y ese es otro programa, y creo que eso sabemos más que yo. Por supuesto. El papel del Instituto de Fomento de Asesoría Municipal y el papel de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que hay que reflexionarlo muy a profundidad. Bastante. Y de esos dos. Sí, así de los dos por parejo. Así es. También de Femetron. Por ejemplo. ¿Verdad? También. Por ejemplo, sí. Sí. Que yo creo que son instituciones que se crean pero que no responden. Yo, para finalizar, lo que te puedo decir es que no sé si vos compartís conmigo, los partidos cantonales responden más a las necesidades del cantón. ¿Por qué? Porque tienen mayor cercanía y porque tienen arraigo, pero también porque están poniendo su nombre, que muchas veces trasciende a un partido cantonal. Sí, no es solo eso, sino que te queda cerca para ir a reclamar. O sea, si vos sos alcalde de Montes de Oca, evidentemente, no solo por razones jurídicas, sino porque es una realidad, vivís en el cantón de yo te toco la puerta, ¿y dónde vive el alcalde? Y ahí vamos. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no tal otra? ¿Qué pasa con el señor regidor? ¿Qué pasa con el señor síndico? ¿Por qué no se reúne con nosotros? Pero hay candidatos, y en Montes de Oca debe pasar, si ponen farmacias en las esquinas, me imagino que debe pasar lo otro, gente que ni siquiera conoce a los organismos de la sociedad civil. ¿Cuántas asociaciones de desarrollo comunal hay? ¿Cuántas asociaciones de cuidado de niños y ancianos hay? De ahí hay que partir de ahí. Es que no todos son votos para llegar a agarrar un hueso en una corporación municipal. ¿Qué te parece si para la próxima hablamos de lo que es un gobierno local y las posiciones vistas desde un politólogo, desde un profesional, para que la gente también sepa y qué crítica se le puede hacer a cada miembro de la estructura municipal para mejorar? Porque eso es lo que uno quiere al fin y al cabo, mejorar para tener un mejor cantón. En ese caso hablamos de Montes de Oca, pero puede ser Curriabada, Cerría, sí, Costa, Dota, Pérez Celedón. Así es, me parece que es importante y un poco en la línea de hacer educación cívica. Como te decía hace unos minutos, yo no sé qué les enseñan a los muchachos en las aulas actualmente. Nueva masculinidad. Sí, no sé. Seguramente. No sé, pero ¿qué es una municipalidad? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es la labor del consejo municipal? ¿Cuál es la labor del alcalde? ¿Cuál es la labor del síndico? Etcétera. Eso tenemos que aprenderlo y este es un excelente momento para hacerlo. Muchas gracias, Ocha. No, un gustazo. Excelente café, un placer ver a Andy después de tanto rato de no verlo. Nos vemos, sigue en compañía de Radio Costa Rica. Ya vienen más y mejores programas para usted acá en los 930 amplitud modulada del dial. Si quiere ver nuevamente este espacio, le invitamos a que visite nuestro canal en una hora y pueda ver este programa por nuestro canal de YouTube. Siga en compañía de Radio Costa Rica. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.